El último día comenzamos a hablar en este capítulo 20 de Apocalipsis, comenzamos a hablar del versículo 4, comenzamos a tocar el versículo 4. Bien, em, lo primero que hicimos, tal como arranca el versículo 4 arranca hablando de unos concretamente, aquellos que van a llevar el caballo blanco, aquellos que son los que tienen esa llave, los que tienen el sistema de enseñanza. Y son los que con su ministerio de enseñanza, con su ministerio escritural, van a dejar aprisionado a las potestades, a la gran potestad que lidera el imperio de la carne, que lo ha liderado desde la caída en Edén. Bien. Y se nos plantea, se nos enseña estos en el versículo 4. Son aquellos que van a ocupar los tronos y donde se van a sentar porque van a recibir el crimá. Van a recibir el crimá. La capacidad de juzgar, no solamente de juzgar, el crimá es, como dijimos, la sentencia, la capacidad de ejecutar juicio hasta sus máximas consecuencias. Es decir, estamos hablando de alguien o de algunos, o de un cuerpo concretamente en este caso, que son profetas, que tienen la capacidad profética. En tipo, evidentemente, pues son como Elías y evidentemente, pues como Eliseo, ¿no? Como un gran tipo, figura o sombra, ¿no? Pero aparte de que se nos presentan estos que se van a sentar en tronos y nosotros ya comenzamos a saber quiénes son, vemos que ese versículo 4 también nos habla de los caracteres de estos que se van a sentar sobre los tronos a ejecutar juicio y justicia. Recordemos una cosa, este capítulo 20 está hablando del día del Señor, del día de Jehová. Este capítulo 20 está hablando del día de tribunales, del día de la ejecución de la vara de hierro. Hasta que no lleguemos al capítulo 21, no veremos, 21 y 22, no veremos otro aspecto diferente de estos que vienen a traer ese ministerio. Aquí es el ministerio de la justicia. Cuando lleguemos a los capítulos 20 y 21, veremos otro ministerio que está añadido a estos que traen este ministerio de justicia. Será el ministerio de la luz y de la sanidad, de la gloria manifiesta. Pero eso lo veremos cuando lleguemos al capítulo 21. Y por lo tanto estaba hablando de que en este versículo 4 se nos presentan estos, que se les concede la facultad de juzgar, es decir, de ejecutar la justicia, en este capítulo 20, y se nos enseñan sus caracteres. ¿Cuáles son los caracteres? Muy rápidamente lo vemos conforme vimos el último día. Vuelvo a decir que los que tenemos primeramente y de los que se nos va a hablar este versículo 4 conforme a los caracteres que tienen, los caracteres de estos moradores del reino, o mejor dicho, vamos a expresarlo de otra manera, los caracteres del reino, de aquellos que deben ejecutar esta justicia. En principio recordemos que hablamos el último día de que son las columnas. Estos son las columnas. Bien, el primero de estos aspectos dijimos que se nos muestra es que estos se habla de ellos como los decapitados a causa del testimonio de la palabra. Una vez más, cuando habla de vi las almas de los decapitados, continúa diciendo y a los que no habían adorado a la bestia en su imagen, y continúa diciendo y que no habrán recibido la marca en sus frentes y sus manos, no está hablando de diferentes grupos. De lo que está hablando es de caracteres, concretamente, ¿eh? Los caracteres que tienen. Vamos a repasarlos una vez más. El primero de ellos, decapitados a causa del testimonio de la palabra. Y esto, por cierto, es muy interesante porque la separación de la cabeza del cuerpo, como dijimos, también tiene su simbolismo en las escrituras, también tiene sus escrituras de correspondencia. Como dije, la primera vez que vimos una cabeza decapitada en la escritura, la primera pertenece no a un mero sacrificio, pertenece al holocausto para expiación. Levítico capítulo 1. Es muy importante esto.
Se habla en otras escrituras de la decapitación, en el primer y segundo libro de Samuel y también en el segundo libro de los Reyes. En el primer libro de Samuel y en el segundo se habla de la decapitación de aquellos que tienen que ver, de una manera u otra, con la soberanía de la nación del candelero. Decapitar a los que tienen que ver con la soberanía de la nación del candelero. Esto es interesante también. En el segundo libro de los Reyes, lo que tenemos es que la cabeza que se quiere decapitar es la del profeta. En el capítulo 6, versículos 31-32, se quiere decapitar la cabeza del profeta, la cual, como dice Isaías 9:15, es cabeza noble y sabia ante Dios. Es decir, es la cabeza del profeta que se quiere decapitar, es la que es guía, la que debe de traer la guía según la sabiduría de Dios. Y ahora viene el punto más interesante para saber quiénes son estos decapitados de los que habla este versículo 4 del capítulo 20. O cuál es su carácter, el que el Espíritu nos quiere enseñar. Como dije, está en Mateo 14 y habla de Juan, el profeta del reino, el profeta del anuncio, concretamente del reino. Cuando hablamos del profeta del reino, hablamos del profeta del anuncio del reino. Y es muy curioso observar que Juan, el Bautista, me refiero al Bautista, Juan, que es el predicador del Evangelio del Reino, es el que debía de poner todas las cosas en su sitio para dar paso al Mesías Rey, muere decapitado, concretamente. Es figura, tipo, símbolo o sombra de estos que habla este versículo 4 del capítulo 20 de Apocalipsis. Juan fue decapitado por causa del testimonio de la palabra de Dios, igual que se menciona aquí. Porque desde Edén a Satanás no se le ha olvidado en absoluto que la profecía habla de que es la serpiente quien va a ser herida en la cabeza. Y un profeta es la expresión máxima de la cabeza. El espíritu de la profecía, concretamente, es la expresión máxima de la cabeza de todas las cosas. Recordemos lo que hemos hablado de Isaías 9:15. Expresión máxima de la cabeza, de la guía, de la sabiduría de Dios. Y la expresión que dice en este versículo 4 del capítulo 20 de Apocalipsis, las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, nos hablan de Juan como profeta y por lo tanto de aquellos que han buscado el ser como Juan, profetas. Es decir, han buscado profetizar. Primera a los Corintios 14:1. Sobre todo, que profeticéis. Es lo que se nos dice a nosotros, a la iglesia. Por cierto, a la iglesia gentil. Por cierto. No digo que no se deba decir también al resto, no, pero por cierto es lo que Pablo comunica a la iglesia gentil. Sobre todo que profeticéis. Y es muy importante ver que los decapitados son decapitados no a causa del testimonio o no a causa de la palabra, sino por haber permitido o por haber conseguido que el testimonio y el espíritu de la profecía sean uno. Porque un profeta de Dios consigue que el testimonio de Jesucristo y el espíritu de la profecía sean unos. Y esto, como dije, es Apocalipsis 19:10, lo que vimos en Apocalipsis 19:10, es decir, uno de los versículos más importantes de toda la Escritura. Ya sabemos, toda la Escritura es importantísima, pero Apocalipsis 19:10, por lo que implica y lo que abarca y lo que significa, es uno de los versículos más importantes con diferencia de toda la Escritura. Y esto nos habla a nosotros, nos habla en enseñanza, pero nos habla también en exhortación. ¿Qué es lo que debemos buscar? Debemos buscar que el testimonio y el espíritu de la profecía coincidan, sea el mismo. Y eso tiene que ser en nosotros mismos primeramente. Es decir, como dice Pablo, sobre todo que profeticéis. Pero cuando llega el momento, es decir, cuando llega Apocalipsis 20, versículo 4, el que estamos tocando ahora mismo, cuando llega ese día, lo que tenemos es ya la dispensación de 1000 años.
en la cual el testimonio de Jesús es ya el espíritu de la profecía. Y ya no volverán a discordar entre sí, no volverán a diverger nunca más entre sí. Eso ya eternamente, durante 1000 años, pero ya eternamente. Por tanto, esta expresión de los decapitados no está hablando de, como se ha interpretado en otras ocasiones, de mártires. No, no está hablando de mártires. En el fondo solamente habla de un mártir, para que lo entendamos. Habla de Juan el Bautista. De lo que está hablando es de profetas. Es curioso, ¿eh? Puede parecer que está hablando de mártires, pero no, no está hablando de mártires, está hablando de profetas. Eso es lo más importante. A causa del testimonio y de la palabra de Dios. Apocalipsis 19:10 es escritura de correspondencia de este versículo 4 de Apocalipsis 20. Así pues, como he dicho, no debemos ver aquí que van a haber mártires por causa de la palabra del testimonio. No, no es lo que debemos ver. Lo que el Espíritu quiere que veamos es que el carácter del reino incorpora estas atribuciones. El Crimá, el testimonio de Jesús y el Espíritu aparece siendo uno, y como veremos en los siguientes puntos que ahora tocaremos rápidamente, la ausencia de idolatría y inmundicia, incluyendo el fin del imperio de la carne. Vamos a seguir en el mismo versículo recordando lo que hablamos sobre el siguiente punto, o mejor dicho, siguiente carácter del reino, siguiente carácter de los que van a llevar ese reino, o mejor dicho, vamos a expresarlo de otra manera más adecuadamente, de los que van a juzgar, de los que se les otorga la justicia para aplicarla al mundo, a las naciones. Se habla de los que no han adorado a la bestia ni a su imagen. Evidentemente, cuando hablamos de la bestia, no hablamos del poder imperial. Y cuando hablamos de la imagen, hablamos de la estatua. Hablamos de la parte espiritual. Eso lo podemos ver en el capítulo 13 de Apocalipsis también. ¿De qué se trata la imagen? Lo podemos ver en el libro de Daniel también. La estatua, la imagen. Estamos hablando ya no de la parte imperial, sino también de la aplicación de la cuestión espiritual. De eso se trata. No se debe adorar a la parte imperial y no se debe adorar, no nos debemos de inclinar, desde luego, a la parte espiritual que nos quieren transmitir. Nosotros hemos estudiado con respecto, estas cosas con respecto, me refiero a la bestia y a su imagen, lo hemos estudiado en el capítulo 13 de Apocalipsis, lo hemos estudiado con respecto a la tribulación, cuando ella se nos presenta. Bien, ahora vemos algo más que eso, porque cuando hablamos de la tribulación, evidentemente hablamos de la imagen, es decir, por lo tanto hablamos de la segunda bestia, del anticristo, del falso profeta. Cuando vemos esto en Apocalipsis 13, está ligado estrictamente a la tribulación, lo que va a ocurrir allí. Pero cuando llegamos aquí, ya vemos que está hablando también de otras cosas, aplicando esto. Sí, estamos hablando, como dice Juan cuando habla de los anticristos, no dice uno, muchos anticristos han salido, está hablando de lo que nos atañe a nosotros. Está hablando de que evidentemente no tenemos que sujetarnos a este mundo, ni tenemos tampoco que sujetarnos a la inmundicia. Y eso no es un daño que nos vaya a hacer el mundo directamente. Una parte viene de los gobernantes de este mundo, la parte imperial, y otra parte viene de la zona espiritual. Otra parte viene de la Odisea. Y cuando decimos la Odisea, viene de aquí dentro. De aquí que tengamos que cultivar muy mucho en nosotros la palabra de Dios. Porque, como dicen otras escrituras, el hombre es como la flor de hierba, que llegará un momento que desaparecerá. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Vamos a ver si cuando la carne pierda su poder, queda en nosotros algo de la palabra de Dios. No hablo de versículos aprendidos de memoria, no hablo de cosas que nos han enseñado, la palabra de Dios, asimilada, absorbida por nosotros, en comunión en el Espíritu con el Señor. Vamos a ver qué es lo que queda. Bien, continúo diciendo al respecto.
Con respecto a este carácter, es el carácter de los que reinarán con el ungido, es la capacidad de no ser arrastrados por el imperio de la carne ni por su imagen, la estatua. Está claro. Y por lo tanto ya hablamos de que la bestia y su imagen, la estatua, es una referencia a Daniel 3 y también a Daniel 2, que ya habíamos tratado anteriormente. Es un elemento idolátrico y de control de pueblos. El poder imperial, pero también el poder religioso. La Odisea también tiene controlada a toda la prole. Es la sumisión completa a Babilonia. Y concretamente, como dijimos el último día, tiene que ver con los dos cuernos de esta bestia y su correspondencia con los dos cuernos del carnero. Es decir, con referencia a la Persia, ¿no? A la bestia en su forma medo-persa. Cuando el mismo imperio, el mismo rey, ya estaba sujeto a las mismas leyes, las cuales no podían ser traspasadas. Es decir, un sistema que en sí mismo ya es la bestia. Bien, vamos a continuar con el siguiente punto. El siguiente carácter de estos que se sientan a juzgar, o mejor dicho, de esos que van a recibir el crima, son los que no han recibido la marca en la mano ni en la frente. Y este último carácter tiene que ver con la adhesión al Señor, pero la adhesión al Señor, como dijimos, va más allá de la categoría de salvados de alma, porque para nosotros es muy importante, ¿no? La salvación del alma. Para la Iglesia evangélica, la salvación del alma es lo esencial. Bueno, pues no es lo esencial es la gloria de Dios, eso es lo que debería ser. La salvación del alma tiene que ver con los escogidos, no con los fieles, tiene que ver con los escogidos. Los fieles es otro camino, es otro caminar diferente. Tan diferente como el Mar Rojo y el Jordán. Ambas aguas hay que pasarlas, pero el Jordán implica bastante más que el Mar Rojo. Implica bastante más. Bien, como dije, esto, el ser fieles, que es lo que se nos pide, no haber recibido la marca en la mano y en la frente, tiene que ver, evidentemente, no con ser personas de acción como Marta, ya dijimos, sino más bien con María, la que se pone Ahí. a los pies del Señor para recibir su palabra, para asimilar la palabra, para comerla. Y como dije, no se trata de obedecer mandamientos o letras bíblicas, sino con conocer la Escritura. Y el conocimiento de la Escritura es el espíritu de la profecía. El conocimiento de la Escritura, del espíritu de la profecía, es el verbo, porque conocer la Escritura es conocer al verbo. Y como dije, no se trata de conocer todas las cosas, no se trata de llegar a conocer todas las cosas, sino ser encontrados en el camino, estar en el camino y permanecer en el camino. Todo eso que hay aquí, los libros, no dejan de ser más que libros. Y lo que hay en los libros pueden ser cosas muy buenas e interesantes, de hermanos que los han escrito. Pero el maná es algo que debemos de comer cada día, alimentarnos de él cada día. ¿Significa eso que debemos de leer la Biblia? No, no se trata de eso. Eso es bueno, muy bueno. No se trata tanto de eso. Se trata de profetizar. Es decir, se trata de descubrir en ella los misterios que el Señor ha escondido, que están escondidos esperando que nosotros los desvelemos. Y conforme a su espíritu, eso haremos, o eso debemos hacer. Bien, ¿como quién? Como Daniel, capítulo 9, como María, que he dicho antes en Lucas 10, como Enoc en Génesis 5, y evidentemente con Elías. Y para finalizar, mucho más, con Eliseo, el gran símbolo o gran tipo del profeta que discierne, que es capaz de ver el espíritu de la profecía con amplitud. Ese es Eliseo. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 14. Él es capaz de discernir, es capaz de ver lo que los demás no pueden ver. Ese es el tipo que debemos de seguir.
Y todos estos de los que hemos hablado, que son capaces, tienen un rechazo por la inmundicia de Babilonia. ¿Por qué? Porque la conocen. Pero para conocerla no basta con ser escogido. Es necesario llegar a comprender la diferencia entre la inmundicia y la escritura según el Espíritu. Es necesario el ser fieles. No el ser fieles según lo que yo considero que es fiel. No. Ser fiel conforme lo que el Espíritu quiere que entendamos y comprendamos. Y eso lo vemos en las Escrituras. Bien. Como dijimos, estos de los que han recibido marca en la mano y en la frente, mejor dicho, los que no han recibido la marca en la mano y en la frente, no tiene que ver con una marca al estilo fluorescente discoteca, ¿eh? No tiene que ver con esto, con que nos van a poner una marca, no nos van a poner una marca. La marca no es nada en sí mismo. Cuando hablamos de marca, evidentemente, una vez más, ¿qué debemos de hacer cuando la Escritura habla de marca en Apocalipsis 13, la marca de la bestia? ¿Qué debemos hacer? Inmediatamente ir a ver qué es lo que significa la marca en el Antiguo Testamento. ¿Qué es la marca? Deuteronomio capítulo 6, versículos 3 al 15, donde nos enseña cuál es la marca específicamente que debía de guardar Israel y que Satanás lo que pretende siempre es cambiarla por la de la bestia, por la de la estatua, por la blasfemia, por el número de su nombre blasfemo. Y la idea de todo ello, cuando se nos habla de la marca, tendrás la marca en tu mano y en la frente, ¿eh? La idea de todos ellos, Éxodo 13, donde se les dice que harán la fiesta de los panes sin levadura cuando entren en la tierra prometida. Cuando entren en la tierra prometida, que de esto se trata, este es el simbolismo de la entrada al reino, harán la fiesta de los panes sin levadura y que ellos fueron sacados para esto de servidumbre, para disfrutar de las promesas en la tierra. Y que por ello, por esas cosas, Éxodo 13, tendrán señal sobre la mano y memorial delante de los ojos, en la frente. Eso es de lo que habla. Esa es la marca de la que habla. Y esto es lo que la bestia trata de imitar, haciendo creer que ha traído la liberación de servidumbre y que ha construido un reino. Una liberación y un reino según la bestia y su anticristo, claro, naturalmente. Bueno, habiendo visto una vez más el carácter de los que van a participar activamente en una u otra forma de la nueva dispensación de la aplicación de justicia, vamos a ver qué significa reinar con Cristo, es decir, como dice la Escritura, qué significa reinar con el Cristo o tener parte en la nueva dispensación. Bien, reinar con Cristo es algo que está establecido, evidentemente, para los del testimonio. Aquí lo dejamos en ambiguo, ambos candeleros. Cuando hablamos de reinar con Cristo, reinar con el Cristo, a veces vemos algunas escrituras, como por ejemplo Romanos 5:17, donde dice: si por la transgresión de uno solo, por ese uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Bueno, debemos de decir que Romanos 5:17, aunque habla de reinar, no es el mejor ejemplo para justificar el reinado milenial, Romanos 5:17, ya que esa escritura, todo el contexto, está tratando del pecado para muerte y la gracia para vida, es decir, la condenación y la justificación, está tratando Romanos 5. En cambio, si vamos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 10 a 12, allí sí que veremos una mayor precisión al respecto. Vamos a verlo. Dice, segunda Timoteo, capítulo 2, versículos 10 a 12. Dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Antes de tratar el versículo, la expresión si sufrimos, no. La traducción adecuada sería si aguantamos o si perseveramos. ¿Vale? Si aguantamos, si perseveramos, no si sufrimos. La expresión aguantar o perseverar implica
es mucho más amplia que si sufrimos. No es simplemente si padecemos, es si perseveramos. Si aguantamos o perseveramos. Ya vimos en otra escritura, en estudios anteriores, al respecto esta palabra, ¿no? Pero bueno, por lo tanto dice, si perseveramos también reinaremos con él. Y claro, cuando hablamos de perseverar, si se traduce adecuadamente, ya no es sufrir, es perseverar. Aquí hay unas diferencias importantes. Bien. Como dice este versículo, primeramente dice, si somos muertos con él, también viviremos con él. La idea de esto no es morir mártires. No. No es morir mártires por la fe, sino lo que nos dice en el siguiente capítulo, en Romanos 6, versículos 3 a 8, donde dice, sigue diciendo el mismo escritor, después del capítulo 5 viene el capítulo 6. Dice en el capítulo 6, Romanos 3, capítulo 6, 3, 8. ¿O ignoráis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Esta es la muerte de la que está hablando, ¿eh? No si morimos con él, si somos muertos con él, vamos a morir con él. No, no. Si somos sepultados juntamente con él, a muerte. ¿Eh? Continúa diciendo, fuimos pues sepultados juntamente con él para muerte, por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Conocedores de esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea reducido a la impotencia, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creeremos que también viviremos con él. Esto es algo que también podemos observar en Colosenses capítulo 2, versículo 12. ¿Vale? Lo digo más que nada porque si aislamos los versículos, los pasajes, las secciones, si las aislamos no nos enteremos bien de lo que se habla. Y Romanos 5 no está hablando de mártires. Cuando dice, si somos muertos con él, también viviremos con él. No. Está hablando de todo lo que la sección implica. Ser añadidos a su muerte. Muertos con él, como dice el capítulo 6, perfectamente especificado. Bien, no todos los llamados, me refiero a los llamados al redil del candelero o testimonio en la tierra, no todos los llamados serán escogidos. No todos los llamados son escogidos. Los escogidos sí son muertos con él, añadidos a su propia muerte. Han pasado de muerte a vida. Pero, cuando estábamos hablando de 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 10 a 12, primero dice Pablo, mejor dicho, palabra fiel es esta, que si somos muertos con él, también viviremos con él. Y ciertamente, los escogidos son muertos con él, es decir, añadidos a su propia muerte. Por lo tanto, han pasado de muerte a vida, como dice el capítulo 2 de segunda carta a los Corintios. Ahora bien, continúa diciendo Pablo a Timoteo, si perseveramos, también reinaremos con él. Esto ya es diferente de la primera parte, ya es diferente de si somos muertos con él, viviremos con él también. No, además dice, si perseveramos, también reinaremos con él. Ya es otra porción más, ya es el camino de la fidelidad. Si perseveramos, también reinaremos con él. Y atención, porque esto, como he dicho, ya es algo diferente al versículo anterior. Es un paso más adelante. Y aunque no lo aparezca o no se tome muy en cuenta, es un paso muy grande. Apocalipsis 17, versículo 14. El de los fieles. Ya hemos dicho, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Y si aceptamos su muerte vicaria, nos convertimos en los escogidos que hemos pasado de muerte a vida. Pero si perseveramos, y además perseveramos, es entonces que reinaremos. Si no perseveramos, no. ¿Significa esto que no tendremos parte en su reino? No, no, no significa esto. Estos que reinan son los
capacitados para aplicar justicia. Son los que se sientan en tronos. Y ya sabemos que no todos van a ser aplicadores de justicia. Ya lo hemos visto anteriormente. Una vez más, debo llamar la atención hacia un aspecto del cristianismo que es preocupante. Se acepta comúnmente que el estado de escogidos, y por tanto el acceso a la vida eterna, es el estado final del creyente al cual éste ha sido llamado. Pero de ninguna manera. De ninguna manera. El objetivo no es la salvación del alma. El objetivo no es mi propia gloria. No es mi salvación, mi herencia, mi. No. El objetivo, como hemos dicho, el objetivo no es la salvación del alma, sino la gloria de Dios. Y el objetivo que tiene el creyente escogido, su objetivo que se le da cuando es escogido es la fidelidad. Mateo 25, 21. Primera a los Corintios 4, 2. Y también el versículo 17. Primera a los Corintios 7, 25. Primera a Timoteo 1, 12. Segunda a Timoteo 2, 2. Y después lo vemos en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Y sobre todo, además de todos estos textos, con respecto a cuál es el objetivo del creyente que ha sido escogido, el último texto, es no pasar por alto la expresión fiel, estudiada ya en el capítulo 19, y relacionada con la Iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque la fidelidad es lo que es aplicada a la Iglesia gentil. Es lo que es nuestra característica. Bueno, es la que debe ser nuestra característica. Es la demanda, la exigencia del Espíritu hacia nosotros. Nosotros, a los cuales se nos ha otorgado la máxima bendición, es la esposa, la que va a ocupar el lugar mayor. A nosotros que se nos ha otorgado la máxima distinción, se nos ha otorgado el ocupar el lugar mayor, ¿el Espíritu nos va a exigir menos a nosotros? Precisamente no. Igual que a los levitas. Los levitas perdieron su heredad. Bueno, la heredad de los levitas fue otra mucho más grande al final. Pues a los levitas se les exigía más, tenían el sacerdocio. Tenían a su cargo el tabernáculo. Ya hablaremos del tabernáculo el siguiente capítulo. Tenía a su cargo el tabernáculo, no poca cosa. El tabernáculo es algo enorme, que nos habla de cosas grandiosas, ¿no? Pues para nosotros es lo mismo. Si a nosotros se nos ha otorgado lo máximo, no significa que se nos ha permitido ser unos vagos. No. El Espíritu nos exige lo máximo. Porque, como he dicho, el objetivo del creyente, a lo que es llamado, es a ser fiel, o dicho de otro modo, es llegar a ser el creyente, lo que debe de llegar a ser es como su maestro. Sí, son palabras del Señor. Basta al discípulo con ser como su maestro. Son palabras del Señor, ¿eh? Y llegar a ser como su maestro no tiene nada que ver con Génesis 3:5 o Ezequiel 28 o segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, 4. No, no, no. Llegar a ser como su maestro es conforme a Mateo 10:25 y a Lucas 6:40. Os dejo las escrituras para que las podáis ver cuando queráis, ¿no? Llegar a ser como su maestro es ponerse a los pies del Señor. Son las escrituras. Asimilar, el Espíritu. Es decir, llegar a ser como su maestro es perseverar, profetizar, sobreedificar. Es el conocimiento de su palabra. Es que el testimonio de Jesucristo
llegue a ser el espíritu de la profecía en nosotros. Eso es llegar a ser como su maestro. Alguien dirá, bueno, nosotros no podemos llegar a ser como Jesús. No, claro que no. En el fondo, tal como conocimos al Señor Jesús en la carne, nosotros debemos de llegar a ser más. Sí. Igual que el Señor dijo, cosas mayores que estas haréis vosotros. En este sentido, es en este sentido. ¿Por qué? Porque el ministerio del Señor de la Escritura, con el paso de los siglos, y de las Escrituras hasta llegar a Apocalipsis, se amplía. A eso me refiero. A lo que nos dijo Pablo. Pablo, el ministerio escritural de Pablo, claro que es mayor que el del Señor en la carne cuando vino. ¿Por qué? Porque se lo otorga el mismo Señor. Y a nosotros Pablo nos dice, bueno, os he dado esto, pues ahora más. Vosotros a sobreedificar sobre esto, porque si no sobreedificáis, la Odisea os espera. Sobreedificar, es decir, profetizar. A esto somos llamados. A que el testimonio de Jesucristo llegue a ser el espíritu de la profecía en nosotros. Bien, no vamos a establecer quién va a reinar y quién no va a reinar, ya que la Escritura trata a los redimidos como sacerdotes y reyes en el mismo versículo 6 de este capítulo. Solamente dejar la expresión de segunda Timoteo capítulo 2 versículo 12 en el aire, que hemos leído, para quien quiera preguntarse a sí mismo qué significa esto. Y creo que haremos bien en no echar a un lado esa escritura, porque tanto el juicio como el reino es entregado al pueblo o asamblea, a su cuerpo o organismo, al pueblo o asamblea de los santos del Altísimo. El juicio y el reino es entregado al pueblo de los santos del Altísimo o a su asamblea. Estas palabras que acabo de decir no son mías, son de Daniel 7:27. Allí están escritas estas palabras. Cuando habla de que será entregado el juicio y el reino a los santos del Altísimo. Bien, es el momento de que es entregado. Pero no a todos y a cada uno de los santos, sino al conjunto de ellos, a la entidad o cuerpo que los aglutina. En este caso, la esposa, la iglesia, lo aglutina. Otra cosa diferente es quién va a ejercer alguna autoridad o ministerio. Primera a los Corintios 3:15, primera a los Corintios 5:5, primera a Timoteo 1:20 y Apocalipsis 3:12. ¿Quién va a ejercer alguna autoridad o ministerio? Pues en el cuerpo, uno es mano, otro es pie, hasta ahí cabeza, hasta ahí lengua. En un cuerpo hay de todas estas cosas. Esto, el juicio y el reino, es entregado al conjunto, al cuerpo. Y en el cuerpo diferentes miembros, en función de lo que cada uno haya hecho mientras estaba en el cuerpo, pues así le tocará. Primero a los Corintios 3:15. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como a través del fuego. Ya vemos que no todos van a participar de ejercer juicio. Primero a los Corintios 5:5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Significa que del que está hablando en el capítulo 3 va a ser salvo. Pero desgraciadamente, muchos van a necesitar el ministerio de Satanás para destrucción de la carne. Primera Timoteo 1, versículo 19-20. Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, entre los que están Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Yo sé que a veces se interpreta esto como, es que eran muy mal hablados. Pues no, no eran mal hablados. Aprendan a no blasfemar.
¿Qué significa esto? Pues que abandonen esas doctrinas repulsivas que no son escriturales, que creen que son escriturales, pero es inmundicia. Blasfemia tiene que ver con el altar, tiene que ver con la sangre, tiene que ver con la inmundicia. Una vez más. Ya sé que alguien dirá, oh, pero esto es difícil de interpretar. Bueno, es que tenemos que hacer todavía muchos kilómetros en la escritura. No pasa nada, en eso estamos, en el camino. Se trata de estar en el camino, pero de eso se trata. Cuando habla de blasfemia, comparemos cuando habla de blasfemia. ¿Qué es blasfemia? Diferentes sitios. ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con la idolatría, tiene que ver con la inmundicia, tiene que ver con la sangre, tiene que ver con el altar. En función de cómo se aplica la sangre, veremos que hay inmundicia o que no hay inmundicia. ¿Hay idolatría o no hay idolatría? De eso se trata. Himeneo y Alejandro tenían doctrinas que no eran precisamente conforme al espíritu. Pero es que estoy convencido de que hoy en día Himeneo y Alejandro estarían en cualquier iglesia haciendo sus predicaciones. Ya, no cualquier inmunda y asquerosa de estas que nosotros podríamos señalar con el dedo. No, no, no. Aquellos hermanos que los queremos y los amamos y tenemos relación muy buena con ellos y seguiremos teniendo buena relación con ellos. Pero tenemos que empezar a desechar cosas. Empezar a desechar cosas. Bueno, estos versículos, ahora citaré el Apocalipsis 3:12, que era el que me faltaba por citar, los estoy citando más que nada para ver que en el cuerpo hay personas que van a ser salvas. Claro que sí. Hermanos que van a ser salvos, ya lo creo. Pero no van a participar llevando juicio conforme a los que habla este capítulo 20 de Apocalipsis. Y en Apocalipsis 3:12 dice, al que venza yo lo haré columna en el santuario de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¡Pum! ¡Pum! Y el nombre de la ciudad de mi Dios. ¡Pam! ¡Pam! En la frente y en la mano. De la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Todo. Esa es la marca. Al que venza. Al que venza. Ojo, al que venza en Filadelfia. Qué curioso, ¿eh? Ya hablamos de esto, cuando tocó. Al que venza en Filadelfia. Se dice, a Filadelfia es la iglesia perfecta y buena. No, no. Al que venza de Filadelfia le concederé esto. Uf. O sea, Filadelfia la va a meter hasta el Corvejón, la pata también. Madre mía, si la va a meter. Es la auspiciadora de la Odisea, desgraciadamente. Por lo tanto, no todos los salvados o escogidos, llamados, van a ejercer el mismo ministerio. Si es que van a ejercer alguno, como hemos visto, ¿no? Bien, como vemos, en este capítulo 20 de Apocalipsis, no se trata tanto de los que van a reinar como de lo que va a ser el día del Señor, de la aplicación de justicia. Un día de juicios y de vara de hierro, en el cual los que estarán con el Señor tienen parte. Parte en la aplicación de esta justicia, parte activa. Porque el carácter de estos que van a estar con el Señor, de estos que se habla, que se sientan, que se pusieron tronos para juzgar, el carácter de estos es de rectitud, es decir, de profecía, de ausencia de carne, que es, precisamente la ausencia de carne, es lo que se va a implantar por el caballo blanco a las naciones. Este es el carácter del que nos habla el versículo 4. Este versículo 4 que tratamos. El carácter de los que van a tomar parte activa en la dispensación de la vara de hierro. Una vez más, ahora mismo no tocamos la gloria de estos que van a tomar parte activa, que van a aplicar juicio. Ahora nos tratamos la gloria, no tratamos la sanidad que van a ofrecer ni la luz que van a ofrecer. Esto lo trataremos en los siguientes capítulos, que es la parte importante que nos falta. Ahora es muy importante entender que el capítulo 20 nos habla de vara de hierro y aplicación de justicia, que es lo que se va a aplicar, la escritura, punto, ¿no? Bien, con respecto a interpretar este versículo 4, las dificultades a la hora de interpretarlo, este versículo 4, estriban en la errónea concepción de lo que significa
reinar. Los que van a reinar. Se trata de esto. ¿Cuál es la concepción correcta de reinar? ¿Cuál es el significado de reinar? Bueno, lo que inmediatamente le viene a uno a la cabeza reinar es, vamos, que te den las uvas, así tú con tu coronita y que te den las uvas como Nerón, y comer las uvas, y lo que decimos siempre, jacuzzis de oro, caddies de oro y salchichones de oro. Todo. No. Eso para los reyes de la tierra. Ya dijo alguien dijo, si recordáis, como cuando sus discípulos le dijeron, Señor, venga, tú este primero, yo el segundo, y él les dijo, os equivocáis. Eso es para las naciones, para los reyes. Los reyes de la tierra sí que se enseñorean de las naciones, se enseñorean de sus súbditos. Esos son los que comen las uvitas y viven como reyes, ¿no? En la carne. Vosotros no va a ser así. Entre vosotros, el que reine va a ser el que sirva. Es decir, no os queda nada de trabajo por delante. Iros preparando porque os queda de trabajo. Eso es lo que les vino a decir el Señor a sus discípulos. El significado de reinar con el Cristo lo veremos al final del versículo 6 cuando lleguemos. Pero ya advierto que no se trata de vivir a cuerpo de rey, precisamente. Bien, una cuestión importante acerca de Apocalipsis 24 que tratamos tiene absolutamente que ver con el tribunal de Cristo. El de Cristo. Tiene que ver con Apocalipsis 11:18, donde dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Bien, cuando habla de estos, los profetas, los santos y los pequeños y grandes, tres grupos o caracteres, los profetas, los santos, los pequeños y grandes que temen su nombre, tienen diferencias entre sí, entre estos tres caracteres o grupos. Si no fuera así, el Espíritu simplemente les llamaría santos, a secas. Pero no, hace diferenciaciones. Y evidentemente esto tiene que ver con profetas, con santos y con los que temen su nombre. Vamos a verlos rápidamente. Bueno, lo rápido que podamos. Los profetas. ¿Quiénes son los profetas de los que habla este Apocalipsis 11 y 18? Es decir, los que se van a aplicar. Ya veis que está íntimamente ligado, que hemos hablado del versículo 4, ¿no? Está íntimamente ligado con estos de que habla Apocalipsis 11 y 18. Profetas, santos y los que temen su nombre. Los profetas son los fieles, como hemos dicho, aquellos de los que habla Apocalipsis 17, 14. Son los que han buscado su palabra según el Espíritu, que han luchado para que el testimonio de Jesús concuerde con el espíritu de la profecía. Son los que han abominado de Babilonia, o la Odisea, que es lo mismo. ¿Por qué? Porque la conocen. Estos profetas han buscado seguir las instrucciones del Señor para los últimos tiempos, es decir, centrarse en las Escrituras, en la Escritura. Por otro lado, vemos a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los santos que van a recibir el galardón. Los santos son los escogidos. Desde luego, los escogidos, ya lo creo, pero no tienen categoría de profeta. Los santos son santos, no tienen categoría de profeta. Babilonia, o la Odisea, da igual, es lo mismo, ha adulterado su doctrina. Y esto es algo desgraciadamente normal y habitual, ya lo sabemos. Llegar a ser fieles, es decir, llegar a profetizar, llegar a ser contados con los profetas, pues a eso es llamada la Iglesia, es llamada en Apocalipsis 3:8, Apocalipsis 3:10 y Apocalipsis 3:12, a eso es llamada, a profetizar, a ser contados con los profetas. Es otra cosa diferente de los santos. Los santos son santos, salvados, hermanos todos, naturalmente. Pero no tienen categoría, no tienen, sí, como he dicho, esa categoría de profeta. Son los primeros profetas y después están los santos. Los santos deben perseguir, profetizar. Cuando lleguemos al capítulo 22, veremos una expresión importante acerca de esto por parte del Señor, por parte del ángel. El Dios de los profetas.
de los espíritus de los profetas. Es muy interesante ese detalle allí, ¿no? Bien, vamos a ver el último punto de estos. Ya habla de los que temen su nombre, pequeños y grandes. Y ya hemos tratado de estos anteriormente, en el Salmo 104. Y aquí los vemos como aquellos que, habiendo acabado la tribulación, han tomado del alimento adecuado para llegar al inicio del milenio bajo la mano del Señor. Estos son vivos, no resucitan. Son vivos, están vivos, han llegado. Y no hablamos de salvados. Hablamos de aquellos que temen su nombre, que no es lo mismo que salvados. Recordad que los pequeños y grandes son un plantío del Señor en la tierra que debe recibir su alimento. En función de ese alimento que toman, pueden llegar a hacer dos cosas: inclinar su cabeza o rebelarse. Si inclinan su cabeza, temen a Dios y por tanto podrán tener su lugar en el milenio y llegar a conocer al Señor. Si no inclinan su cabeza, serán vomitados por la tierra. La diferencia de estos pasajes, la diferencia entre esa similitud tan importante y también sus diferencias, ahora me refiero a las diferencias entre Apocalipsis 11:18 y Apocalipsis 20:4 que estamos tratando, estriba en que el primero es la llegada de todos los hombres al final de la tribulación. Apocalipsis 11:18 es la llegada de todos los hombres al final de la tribulación, que da paso al tribunal de Cristo, un tribunal de obras inicial que se hace al inicio del milenio, el cual tribunal coloca a cada uno en su sitio, los gobernadores y los gobernados. En cambio, Apocalipsis 24 trata exclusivamente de los que van a participar en tareas de gobierno. Fijaos cómo las recompensas a los profetas, a los santos y a los pequeños grandes, estamos hablando de Apocalipsis 11:18, están mezcladas ¿con qué? Recordad lo que hemos leído. Están mezcladas con la ira de las naciones, con la ira de Dios y con la destrucción de los destructores. Esto es porque el tribunal de Cristo que establece las recompensas no es para dar galardones humanos, riquezas o renombre. No es para dar nada de esto, sino para establecer en su lugar a los que deben participar en la nueva dispensación. Y ese lugar para ellos no es otro que todo lo que tiene que ver con el milenio y las naciones, con juicio y escritura, con el día de los tribunales, con participar activamente de ese día del Señor. Tener participación activamente en el juicio, en el gobierno, en la aplicación de la escritura. Vamos a hablar del tribunal de Cristo, ya que lo hemos citado antes de dar paso al versículo 5, que ya lo dejaremos para el próximo día. Vamos a continuar rápidamente. El tribunal de Cristo, ya que hemos tratado de él. Este tribunal es un tribunal de obras, pero solo aplicable a los justos, a los que van a recibir recompensas, por decirlo de alguna manera. Los justos muertos, juntamente con los santos vivos, son los que tienen derecho a este tribunal. Estamos hablando todavía de la primera resurrección, ¿de acuerdo? Es la primera resurrección. Esto es la primera resurrección. Para los injustos está reservado otro tribunal al final del milenio. Es la segunda resurrección, será la segunda resurrección, la de condenación. Bien, por lo tanto, el tribunal de Cristo establecerá las recompensas de los justos. Habrá quien reciba recompensa de profeta o de maestro o de pastor o de administrador, etc. O de limpiar la puerta del juzgado. O de simplemente, mira, estás salvado, pero siéntate ahí y no hagas nada. Así nos ayudarás mejor, ¿no? Desgraciadamente esto va a ocurrir. Hemos leído lo que habla acerca de Himeneo Alejandro,
serán salvos como así como por fuego, muchos, ¿no? Pues eso, ¿no? Quédate ahí, no hagas nada, que total, ¿no? Desgraciadamente. Bien, vamos al respecto, con respecto a esto, a este tribunal vamos a ver diferentes escrituras. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encargo solemnemente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Que va a juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Romanos 14, versículos 10 a 12. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. El tribunal de Cristo es un tribunal de obras. Cada uno de nosotros, todos, dará cuenta de sí. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno recoja según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¡Ostras! Pues vaya, aquí ya, aquí ya la cosa cambia un poco, ¿no? O sea, va a más, ¿no? Deberá dar cuenta ante el tribunal. ¿Y qué pasará? Hombre, pues por esta escritura, en función de lo que hayamos hecho, así haremos. Así nos tocará. ¿Nos sentaremos a juzgar? Bueno, bueno. Comencemos a conformarnos con que no nos digan, siéntate ahí, no hagas nada, que así nos ayudarás mejor, ¿no? Conformemos, para empezar, pensemos eso. Empecemos pensando en intentar no ser aquellos como Himeneo y Alejandro. Intentemos no ser simplemente escogidos. De momento procuremos esto. Intentemos ponernos en el camino. Intentemos ponernos en el camino. Solo esto. Lo demás ya irá rodado. Es decir, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas ya serán añadidas. Pero nosotros pongámonos en el camino. Será bueno. Daniel 12, versículo 13. Y tú caminarás hacia tu fin y reposarás. Y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. También habla del tribunal de Cristo. A Daniel. Y en fin, y habrá quien sea salvo, así como por fuego. Y también soberanos tirones de orejas. Habrán en el tribunal de Cristo. Cada uno recogerá, como dice la segunda a los Corintios, capítulo 5, lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. Sea bueno o sea malo. Cada uno de nosotros está hablando a creyentes. Está hablando a creyentes. Cada uno recogerá en el tribunal de Cristo según lo que haya hecho bueno o según lo que haya hecho malo. Y no olvidemos que sigue siendo un tribunal de recompensas. Pero no nos van a repartir caramelos, ni coronas de oro, ni nada de esto. Lo que nos van a decir es, buen siervo, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Gobierna sobre... Esto es lo que se nos va a decir. Se nos dirá, siervo, sí, eres mi siervo, pero ya te digo, tú, mira, llévale los papeles a ese mejor. ¿Eso es tribunal de recompensas? Sí. ¿Por qué? Porque va a haber acceso al reino. Pero, bueno, simplemente esto es algo que la escritura nos muestra para que nos apliquemos, para que nos coloquemos en el camino, ¿no? Siempre, para que estemos siempre en el camino, para que seamos como aquel, vive Jehová delante del cual estoy continuamente, o como Enoc, un ejemplo todavía más grande para nosotros porque no había entrado la ley aún. Caminó, pues, Enoc con Dios toda vida. No caminó un trocito, no caminó su vida, caminó y Dios se lo llevó al final de ese camino, pero caminó con Dios siempre. Ese es nuestro camino.
No, no ir a misa los domingos y las fiestas de guardar y leer la Biblia. No, no, este no es el camino, ¿no? El camino es el Espíritu. Digo irónicamente, ir a misa los domingos, las fiestas de guardar, para hacer la comparación y que a la gente le pique un poco, los que vean este vídeo, les pique un poco haciendo esta comparación con el catolicismo también, ¿no? Porque en el fondo al final puede ocurrir que sea esto. Leemos la Biblia, nosotros somos lo de la Biblia. Ya, pero vas a misa los domingos, la fiesta de guardar. En eso basas toda tu vida como cristiano. No, nada de escogidos. Fidelidad, fieles, escritura, escritura, escritura. El Señor en el Espíritu. Bien. Como decía, habrá quien sea salvo, así como por fuego, y también soberanos tirones de orejas, y también quien gobernará sobre 10 ciudades, o sobre una, o sobre ninguna. Y habrá quien reciba recompensa de pasota, no de profeta, no de pasota. Habrá quien reciba recompensa de pasota. ¿Sabes qué? Quédate ahí. Y si bien todos estos entrarán al gozo del Señor, no podemos esperar, como hemos dicho en otras ocasiones, que al mal agricultor se le conceda trabajar en el huerto real. No, no puede ser. El Señor no premia la vagancia, no premia la indolencia, como dice Jeremías 48. La indolencia no se premia, no, no, la indolencia se maldice. Oh, pero ¿un creyente puede recibir maldición? Oh, ya lo creo. Los entregué a Satanás para que aprendan a no inmundizar las cosas. El Señor, a los suyos, la indolencia, la maldice, es maldición. Todo esto, de lo que estamos hablando, no tiene que ver con la salvación posicional del alma. No tiene que ver con la salvación del alma. Ya lo hemos dicho, está claro. Pero sí con el caminar en salvación. Así que no pensemos que no deberemos dar cuenta. El Señor nos ha salvado, nos ha perdonado y por lo tanto, como ha muerto por mis pecados pasados, presentes y futuros, yo no tendré ya que dar cuentas. ¿Que no? Ante Dios el Padre, no, porque el Señor murió por nosotros. Pero ante el tribunal de Cristo, creo que está bien especificado en la Escritura por parte de Pablo, que debemos de dar cuenta, según lo que hicimos, cada uno de nosotros. Porque el Señor no nos ha pedido que obedezcamos a la letra. Y no me refiero precisamente a la ley mosaica, a la letra en general, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. El Señor no nos ha pedido que obedezcamos a la letra. La única obediencia que nos pide, la única obediencia que nos ruega, es la obediencia al Espíritu, no a la letra, al Espíritu. Y hasta esto también tenemos la referencia en el Antiguo Testamento, en Proverbios capítulo 23, versículo 26, donde dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. ¿Y por qué nos pide eso? Pues como sigue diciendo el mismo capítulo 23 en el siguiente versículo. Hemos hablado de Proverbios 23, 26. Y en el siguiente versículo os dice, ¿por qué? ¿Por qué? Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mi camino. Pues porque profundo abismo es la ramera. Abismo profundo es la ramera. Allí nos lleva al abismo profundo. ¿Y qué es lo que hay en el abismo profundo? ¿Qué es lo que hay en lo profundo del abismo? En lo profundo del abismo hay la Gehenna y hay también eh, el pozo del abismo. El mal, la inmundicia. Sigue diciendo, porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña. También ella, como robador, acecha. La extraña, la ramera, como robador, acecha. Está presta a robarnos. Esta puñetera la Odisea. No nos quiere más que robar. Quiere arrebatar. Quiere arrebatar. Quiere dejarnos sin el conocimiento de la profecía. Y continúa diciendo, y multiplica entre los hombres los prevaricadores.
Eso es lo que hace la ramera. Roba y multiplica entre nosotros los prevaricadores y nos convierte en prevaricadores. Nos lleva a prevaricar. Bien, y eso tiene sus consecuencias. Todo esto tiene sus consecuencias. Y lo que quede atado en la tierra, atado quedará en el cielo. ¿Vale? Nosotros sabemos que lo que queda atado en la tierra, atado quedará en el cielo. Así que no pensemos que el Señor va a premiar la vagancia y la indolencia. Lo que queda atado en la tierra, atado quedará en el cielo. Y eso son palabras que se elevan hacia el cielo. Así pues, el alma salvada no es un ser inmunizado, no es un ser que tiene inmunidad ante cualquier reclamación divina. Hablo de reclamación divina en cuanto al tema de pecado, me refiero a las demandas de la justicia divina. Un alma salvada o redimida no es un ser inmunizado ante las reclamaciones o exigencias de la santidad y gloria de Dios. No. Se nos ha concedido nuestra alma. Y el Señor ha abierto su mente para nosotros, para que bebamos de las fuentes verdaderas y puras. Y ante esto que el Señor ha hecho, concedernos nuestra alma y abrir su mente para nosotros para que veamos sus fuentes, ante esto se espera una respuesta de nuestra parte. Recordemos, llamados, escogidos. Esto es lo que hace el Señor. La tercera parte, la de fieles, nos corresponde totalmente a nosotros, con ayuda del Espíritu, pero nos corresponde a nosotros. Es una exigencia, no solo por parte del Señor, por parte del Espíritu. Se nos exige diligencia, máxima diligencia. Y es una respuesta de nuestra parte. Es verdad que llegará el día en que conoceremos como fuimos conocidos. Es verdad. Pero ello no nos concederá el que podamos ocupar una posición celestial de maestros o de superprofetas, lo que queramos. Eso lo que va a hacer es que ese día, eso de que conoceremos como fuimos conocidos, lo que va a hacer es que ese día, en el tribunal de Cristo, lo que va a hacer es que conoceremos y por lo tanto deberemos inclinar nuestras cabezas y no precisamente en señal de reverencia, sino de humillación ante aquel que nos abrirá plenamente los ojos, es decir, conoceremos como fuimos conocidos. Tendremos que agachar nuestras cabecitas en señal de humillación ante el Señor, ante el que nos abrirá completamente los ojos y así contemplemos cuál ha sido nuestra vida en el Señor mientras estuvimos en el cuerpo. Igual, cuando el Señor se siente a la cabeza de la mesa, igual hay quien le toca sentarse en la mesa de los niños, con menú de niño. Es una metáfora, La metáfora está en las bodas, ¿no? Cuando vas a los banquetes y demás, vamos a poner la mesa a los niños. Pues a veces que tanto decimos, hombre, yo me sentaré más aquí, más allá y tal. Bueno, es igual, da igual, me sentaré en la mesa, ya. Esto es más humilde que nadie, ¿no? Bueno, pues igual no te toca ni sentarte ahí, te toca sentarte en la mesa de los niños. Así que todos quisiéramos que todos nos sentásemos en los primeros lugares. No hay lugares a sentarse. Es toda una expresión del espíritu, el banquete de bodas. Una expresión del espíritu, de lo que va a ocurrir, de lo que debemos ser. El espíritu nos exige diligencia. Ya está, diligencia. Porque hay quien en la próxima dispensación va a depender, un mundo entero, van a depender de nosotros. De que nosotros llevemos justicia, según este capítulo 20, y también, según los capítulos 21 y 22, luz, enseñanza y sanidad, y gloria a las naciones. Depende de nosotros. Por lo tanto, diligencia ante lo único que tenemos, que el Señor nos ha legado. ¿Qué es lo que nos ha legado? La Escritura, el Verbo, su mente, Él mismo. En fin, el tribunal de Cristo no es una amenaza. El tribunal de Cristo no es una amenaza, en absoluto. No es el tribunal
del trono blanco. El tribunal de Cristo no es una amenaza, no es un legalismo ante el cual debamos temer. No debemos temer ante el tribunal de Cristo. No nos priva de libertad el tribunal de Cristo, pero eso sí, establecerá la posición celestial para los santos de la Iglesia, para los santos del Antiguo Testamento y para los mártires de la tribulación. Y también establecerá la posición terrenal para los salvados que entran al reino. Y no solo eso, también establecerá el tribunal de Cristo quiénes van a ser gobernados. Deberemos determinar cada uno de nosotros deberemos determinar el grado de importancia que estas recompensas tienen para nosotros. Es decir, deberíamos repasar en esta vida nuestras prioridades. Es una expresión muy, muy laica, ¿no? Muy mundana, ¿no? Pues sí, debemos de repasar nuestras prioridades como creyentes al respecto. Hay quienes esto no les preocupa, les parece poca cosa. Suelen apelar, Suelen apelar a la primera carta a los Corintios, capítulo 13-12, Muy típico. Usan la expresión libertad cristiana muy imprudentemente. Y solo una advertencia. Cuidado, una advertencia no para nosotros, para mí, advertencia para la Iglesia en general. Cuidado con la frivolidad ante Dios Todopoderoso. No seamos frívolos. No seamos, bueno, esto no tiene tanta importancia. Tenemos libertad cristiana. Cuidado con la frivolidad, porque Dios Todopoderoso, nuestro Dios, como dice Hebreos 12:29, nuestro Dios es un fuego consumidor. Dijo un tal Pablo, no cualquiera. Dijo un tal Pablo en Hebreos 12:29. Cuidado con la frivolidad, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. ¿Cuándo consumirá? Allí. No, no. Aquí somos consumidos, a los cuales entregué a Satanás para destrucción de la carne. Bien. Bueno, pues hemos finalizado el versículo 4 y ya lo podemos dejar aquí. El próximo día, si el Señor quiere, continuamos con los versículos 5 y 6. Hemos establecido quiénes son los que van a llevar justicia al mundo, a las naciones, y cuál es el carácter de estos. ¿Qué caracteres tienen? El por qué. Juan el Bautista, decapitados, profetas, etcétera, etcétera, etcétera. No han recibido la marca, es decir, tienen carácter de profeta estos que van a ejecutar juicio. Pues bueno, lo dicho, lo dejamos aquí y el próximo día continuamos, si el Señor quiere.